Cuando escuchas la palabra Afganistán, ¿qué imagen aparece en tu mente? ¿Ruinas? ¿Guerra? ¿Tanques? ¿Mujeres con el rostro cubierto? ¿Niños corriendo entre escombros? ¿Hombres armados en una tierra reseca? Durante décadas, Afganistán ha sido sinónimo de conflicto. Titulares que hablan de invasiones, atentados, retiradas, talibanes, drones. Pero hay algo que casi nunca vemos. Algo que no aparece en las noticias, ni en los análisis geopolíticos. La vida. La vida cotidiana, real, vulnerable y poderosa de quienes no empuñan un arma, pero siguen viviendo entre fronteras invisibles y decisiones tomadas muy lejos de sus casas. Este video no es sobre política. Es sobre humanidad. Sobre cómo millones de personas, niños, madres, ancianos, jóvenes con sueños, comerciantes, pastores, estudiantes, artistas, intentan construir algo parecido a una normalidad en medio de un terreno que el mundo entero ha llamado zona de guerra. Porque Afganistán no es solo un campo de batalla. Es un país. Con calles, cocinas, canciones, rezos, celebraciones. Con sabores que huelen a cardamomo y polvo. Con mercados donde se mezclan risas, regateos, miedo y esperanza. Y detrás de cada rostro, hay una historia. La historia de quien abre su tienda al amanecer mientras rezos lejanos inundan el aire. La de una madre que enseña a sus hijas a leer en casa, porque afuera ya no está permitido. La de un joven que sueña con estudiar medicina, aunque sepa que tal vez nunca pueda salir de su provincia. La de una mujer que fue periodista, y ahora borda en silencio para sobrevivir. La del niño que aún juega al fútbol, con un balón hecho de tela y una sonrisa rota. Este video no romantiza. Tampoco victimiza. Solo muestra lo que ocurre cuando la vida insiste en florecer, incluso en la tierra más herida. Afganistán es mucho más que una guerra. Es un pueblo que ha sido invadido por imperios, ignorado por aliados y juzgado por el mundo. Pero que sigue cocinando pan. Contando historias. Y mirando al cielo con la misma pregunta que tú y que yo, ¿será posible vivir en paz? Hoy vamos a mirar Afganistán sin filtros. No desde la altura de los satélites, ni desde la frialdad de los mapas. Sino desde el suelo. Desde los ojos de quienes aún llaman hogar a un país que arde. Pero no se apaga. En las madrugadas afganas, antes de que el sol alcance las cimas áridas de las montañas del Hindu Kush, las ciudades y aldeas comienzan a despertar. El llamado a la oración, el adhan, se extiende como una brisa antigua por las calles de Kabul, Herat, Mazar-e-Sharif, Kandahar. Es un sonido suave y fuerte al mismo tiempo, que marca el ritmo de una vida que, pese a todo, insiste en empezar. La rutina comienza con el pan. En cada barrio, mujeres preparan la naan, ese pan plano y esponjoso que acompaña casi toda comida afgana. Algunas lo hornean en hornos comunitarios de adobe. Otras lo compran en puestos callejeros. La comida es humilde, pero llena de sabor: arroz con pasas y zanahoria, estofados de cordero, yogur espeso, té negro con cardamomo. Las casas suelen estar decoradas con alfombras tejidas a mano, herencia de una tradición artesanal que ha resistido invasiones y gobiernos, dictaduras y guerras. Pero no todo es calidez. Muchos hogares viven sin electricidad estable. El agua potable no siempre fluye. Y los sueños deben adaptarse a lo posible. O resistir desde la sombra. Los niños y niñas, especialmente en zonas urbanas, quieren estudiar. Algunos lo logran. Muchos no. La educación, que avanzó durante años de apertura, retrocedió con rapidez. Las niñas mayores de 12 años, en muchas regiones, ya no pueden asistir a la escuela. Pero eso no ha detenido el deseo de aprender. En casas particulares, madres enseñan a escondidas. Libros son pasados de mano en mano. El conocimiento no se rinde, aunque ahora deba hablar en voz baja. Los hombres trabajan en lo que pueden: vender frutas en carretillas, reparar zapatos, hacer alfombras, conducir taxis. El desempleo es alto. Y la economía informal es la única opción para millones. En las zonas rurales, la vida es aún más dura, pero más unida. Allí, las familias se ayudan entre sí. El ganado se comparte. Las cosechas se celebran. Los matrimonios se arreglan con acuerdos familiares, a veces forzados, a veces consensuados. Y aunque el control talibán ha reconfigurado la vida social, la resistencia cultural sigue latente. La música, que ha sido prohibida en varios periodos, aún vibra en las casas. Hay canciones que no necesitan instrumentos. Solo la voz. Y muchas veces, solo el recuerdo.
Las mujeres, bajo una mezcla de tradición, religión y presión política, viven vidas paralelas, una visible, limitada por la norma, y otra interna, silenciosa, pero profundamente fuerte. Bordan, enseñan, escriben, rezan. Algunas han oído. Otras se han quedado. No por sumisión, sino porque alguien tiene que cuidar el fuego, incluso cuando el viento sopla en contra. Y en medio de todo eso, la gente sigue casándose, teniendo hijos, riéndose cuando pueden, llorando sin esconderse, ayudando a sus vecinos, contando historias bajo las estrellas, como lo han hecho por siglos. Hay celebraciones que no se han perdido. Nowruz, el Año Nuevo persa, sigue siendo una fecha de renovación, con mesas llenas de frutos secos, dulces y versos poéticos. Los bazares, aunque más controlados, aún se llenan de olores, especias, cuero, humo, esperanza. Y todo esto ocurre mientras afuera del país se habla de Afganistán como si ya estuviera perdido. Como si solo quedara el vacío. Pero adentro hay vida. Una vida que no necesita ser idealizada ni romantizada. Solo vista. Una vida hecha de pasos firmes sobre tierra suelta. De decisiones pequeñas que salvan días enteros. De fe sin fanatismo. De coraje sin cámaras. De humanidad que resiste sin ruido. Afganistán es un país que ha sido muchas veces hablado, pero pocas veces escuchado. Durante décadas ha sido un tablero, una excusa, un titular. Y sin embargo, detrás de cada decisión geopolítica, cada fotografía de guerra, cada crónica de violencia, hay alguien que sigue poniendo agua a hervir, doblando la ropa, enseñando a sus hijos el nombre de las estrellas. Porque la vida no se detiene por el conflicto. Se adapta. Se encoge. A veces se esconde. Pero nunca desaparece del todo. Vivir en Afganistán es levantarse cada día con incertidumbre, pero aún así saludar al vecino. Es caminar por calles donde puede no haber mañana, pero aún así plantar un árbol. Es no poder salir sin cubrirse el rostro, y aún así mirar con fuerza. Es ver cómo se cierra una escuela, y aún así seguir leyendo en la noche, con una linterna, bajo una manta. Quizás por eso, Afganistán no es un país débil. Es, en muchos sentidos, uno de los más fuertes del mundo. Porque ha sobrevivido a lo que ningún país debería vivir una y otra vez. Y lo ha hecho sin perder su cultura, su lengua, sus sabores, sus canciones, sus silencios. Nos enseñaron a ver Afganistán como ruina. Pero si prestamos atención, también es raíz. Una raíz que no se ha roto. Que resiste bajo la superficie. Y que algún día, cuando haya tierra suficiente para crecer, volverá a florecer con más fuerza de la que recordamos. Porque la gente no necesita armas para resistir. Solo necesita memoria. Y en Afganistán, la memoria no se ha borrado. Está en las alfombras tejidas a mano. En los cuentos que las abuelas aún susurran. En los ojos de los niños que nunca han conocido la paz, pero aún la dibujan. Así que la próxima vez que escuches el nombre de este país, no pienses solo en guerra. Piensa en los millones de corazones que laten entre montañas. En la dignidad silenciosa de quien, aún sin garantías, sigue creyendo en el mañana. Y sigue amando su tierra. Como si nadie se la pudiera arrebatar.